Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros en un nuevo encuentro más aquí en el estudio de la palabra del Señor de los jueves. Dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y entonces Él allanará todas tus sendas. Gloria al Señor, gracias por estar con nosotros. Ya en un momento comenzamos con nuestro estudio de esta noche. Bienvenidos a todos. Bien, ya estamos acá, entonces vamos a iniciar un nuevo estudio esta noche acerca de la palabra del Señor. Y me voy a referir a un tema que está de moda bastante por la situación que se está viviendo en Oriente Medio hoy en día, ¿no? El conflicto que está pasando allí entre Israel y Palestina. Vamos a mirar algunos aspectos, ¿no? De cómo está la situación, de dónde son los orígenes de quizá de ese conflicto e incluso de dónde vienen estas dos naciones, ¿no? Ha habido mucha especulación por allí. Se hablan, ¿no?, unas cosas, que este pueblo vino de allí, que este es dueño de este pedazo, que el otro es dueño. Vamos a mirarlos a través de la historia y a través de la Biblia, a través de las dos formas que tenemos para saber exactamente a qué atenernos acerca de esa situación. Israel es Palestina, entonces vamos a mirarlo a través de la historia en esta noche. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan. Dios les bendiga grandemente.
Bien, año de 1972 se celebraron los Juegos Olímpicos en Múnich. Es la capital de Alemania, para algunos que no lo hayan oído mencionar, aunque es una ciudad muy conocida en Europa, Múnich. Año de 1972 se celebraron los Juegos Olímpicos en ese lugar. Aconteció que estando allí en los Juegos Olímpicos, Alemania quería dar una buena impresión, ¿no? Recordemos que ellos fueron los originarios prácticamente de lo que fue las dos guerras mundiales que han existido. Entonces ellos querían mostrar una nación que estaba liberada de todo tipo de conflictos y demás. Por lo cual ni siquiera desplegaron una gran cantidad de policía, de gendarme o de cosas que pudiesen cuidarse dentro de las ciudades, ¿no? Ellos querían mostrar que realmente no necesitaban de esas situaciones para sentirse completamente seguros. Y eso les jugó en contra en aquella ocasión. Porque estando en la Villa Olímpica, resulta que un grupo asaltante de los palestinos que se encaminó hacia allí, se tomaron aquella Villa Olímpica un 4 de septiembre. Resulta que como no había mucho cuidado dentro de la Villa Olímpica, los deportistas solían salir, darse su vuelta por la ciudad y esto y aquello. El 4 de septiembre dice que salieron el grupo de los israelitas, un grupo de personas, de muchachos allí, incluso algunos entrenadores, árbitros, la delegación israelita, pues salieron a darse una vuelta por la ciudad. Al regresar, dice, o sea, ya era el 5 de septiembre, 4 de la mañana, dice que ellos regresaron y se acostaron dentro de sus cuartos en el lugar donde se les había asignado, ¿no? A ese tiempo llegó otro grupo de personas vestidos de deportistas, con tulas y toda aquella, unos deportistas, ¿no? Y se saltaron la alambrada o la cerca que dividía la Villa Olímpica. Dicen que no era muy alta, ¿no? Y incluso dice que algunos deportistas norteamericanos que estaban allí pensando que esos que venían disfrazados de deportistas eran deportistas, los ayudaron a entrarse, que se saltaran la verja y lo demás. Nadie se imaginaría que esos 8 que se saltaron esa verja eran un grupo que venía de Palestina, de una organización que se llamaba la Fracción del Ejército Rojo, y obviamente ellos venían dispuestos a acabar con los deportistas de Israel, y principalmente ellos exigían la liberación de 234 prisioneros de ese grupo palestino que se hallaban en Israel. Esas eran las exigencias de ellos. Llegaron allí a la puerta del hotel, salió uno del equipo el entrenador del equipo de lucha de Israel, según lo nombran allí, Moshe Weinberg, de 33 años. Él salió y se dio cuenta que algo no estaba bien y se encontró de cara, claro, con los palestinos. Les intentó cerrar la puerta, pero ellos dice que le dispararon un tiro en la cara. Así herido lo obligaron a entrar y abrir las otras habitaciones. Este señor, este entrenador, los llevó al sitio donde estaban los luchadores, porque él dijo, de pronto los luchadores, porque son los más fuertes, ellos pelean contra estos y no dejan que se tomen la villa estos secuestradores. Fue gran error, porque los pobres luchadores estaban recién acostados, estaban dormidos, pues los cogieron así en nada y los pusieron allí contra la pared. Fueron tomados como rehenes, 11 personas fueron tomadas como rehenes en ese momento, y ahí mismo empezaron a hacer las exigencias que ellos deseaban. Este grupo se llama, ya les digo, Septiembre Negro, era una fracción del OLP, que es la organización, o era la organización para liberar a Palestina, y era liderada por entonces por un señor que se llamaba Yasser Arafat, era la persona que los guiaba. ¿Qué llegaron ellos a pedir? Ya les digo, demandaron la liberación de 234 prisioneros palestinos que estaban en cárceles israelíes. Aparte de eso, unos líderes de ellos que se encontraban en otros lugares. Eso era lo que ellos exigían. Alemania, obviamente, empezó a tratar de negociar cómo podemos llegar a un acuerdo o cómo podemos, ¿no?,
buscar la forma de poderlos dominar. Hay una serie de acontecimientos que acontecen allí, no los voy a mencionar todos porque son bastante largos. Incluso han hecho algunas películas, ustedes pueden mirar allí y darse en cuenta, ya les digo, si ustedes buscan Olímpicos año 1972 en Alemania, el grupo palestino que llegó allí a secuestrar a un grupo de deportistas israelitas. Ellos exigieron, ya les digo esto, y los alemanes, la policía alemana intentó entonces empezar a dialogar con ellos mientras trataban, ¿no?, de tomar en alguna forma el grupo de ellos y dominarlos. Sin embargo, estos secuestradores se dieron cuenta de que algo no andaba bien cuando empezaron a alargar y alargar el tiempo y alargar el tiempo. Al final dijeron, si no nos entregan lo que nosotros estamos exigiendo y un avión para salir a uno de los países, obviamente de Oriente Medio, ¿no?, de esos países, si no nos permiten salir, nosotros empezamos a mandarles deportistas uno por uno muerto. Y les dieron un plazo. Finalmente aceptaron los alemanes en que les iban a dar 2 helicópteros y un avión. Los 2 helicópteros los llevarían hasta un aeropuerto donde había un avión y de ese avión saldrían entonces hacia otro país que ellos exigieran. Obviamente más la liberación de los personajes que ellos estaban pidiendo. Se hizo todo durante esa noche, esa fue la noche del 6 de septiembre. Llegaron los 2 helicópteros, los dividieron en mitad y mitad, ¿no? Grupos de secuestradores y grupos de secuestrados, ¿no? Y los llevaron hacia el aeropuerto. En el aeropuerto, la policía alemana los estaba esperando. Tenían el avión, pero el avión estaba solitario. Simplemente tenían era un grupo de 5 francotiradores que iban a disparar en el momento en que los secuestradores trataran de ingresar al avión. Se hizo la situación así. Bajaron los primeros del primer helicóptero donde iba el jefe de este grupo guerrillero, de este grupo terrorista que se llamaba ISA o lo llamaban ISA. Él bajó con algunos y se fue hacia el avión. Ellos no fueron tontos, sino no se fueron, sino un pequeño grupito y los otros se quedaron en el otro helicóptero. Cuando llegó al avión se dio cuenta que todo era una trampa, entonces se regresó a la carrera. Le dispararon y sin embargo la policía se había metido un lío tan tremendo que ni siquiera luces tenían y que dispararon fue al aire, no se dieron cuenta ni siquiera a quién le habían disparado. El hecho fue que no le pegaron a este Isa, ¿no? Él llegó entonces al helicóptero y 3 de los deportistas que iban ahí inmediatamente los mató. Les disparó a ellos, los mató, tomó una granada y voló el helicóptero. Corrió hacia el otro helicóptero, en el otro helicóptero estaban los otros, ahí otro de los grupos terminó de matar a todos los deportistas. Ninguno de ellos se salvó, todos murieron. Obviamente, la mayoría secuestradores, quedaron 3 vivos. Incluso uno alcanzó a correr en medio de las sombras, tuvieron que perseguirlo con un perro, lo alcanzaron y él únicamente fue herido en una mano. 11 deportistas murieron, 9 deportistas murieron en aquella noche, más obviamente algunos policías, más algunos de los secuestradores. En total creo que fueron como 17 o 19 personas las que murieron. Un fracaso total el tratar de liberar a los deportistas israelitas. Ahí en el cuadro que les he puesto aparecen el nombre de las personas, algunos son entrenadores, otros eran levantadores de pesas, había un juez, un árbitro de lucha libre, habían algunos de esgrima, de atletismo, todos murieron aquella noche. En un comienzo dijeron, ¿no?, las noticias salió de que todo había sido un éxito. Incluso Golda Meir, que era la primer ministro en israelí, convocó a una celebración y salieron por televisión celebrando y todo, la gran victoria. Como a las 3 horas les llegó la noticia que no, que todo había sido un fracaso y todos los deportistas israelitas los habían matado. Esto ocurrió en los Juegos Olímpicos de 1972. La guerra entre Israel y Palestina no ha tenido límites. Hoy nos estamos dando cuenta cómo están atacando diferentes lugares. El mundo, veíamos a través de las noticias y seguramente lo habrán visto, está amenazado. Hay amenazas de bombas en diferentes aeropuertos del mundo, en diferentes lugares públicos, ¿no?, en las embajadas.
Es decir, se está viviendo una zozobra y todo a raíz de esa situación. Una guerra que empezó entre Israel y Palestina. ¿Dónde están los orígenes o dónde comienzan los orígenes? Vamos a mirar un poquito acerca de eso. Ahí adelantico está alguna de las cosas que les acabé de mencionar, ya las voy a saltar, que ya les mencioné. Van a ver ahí las fotos de las personas que murieron esa noche, de los deportistas que murieron en esa noche, que eran israelitas. Bien, para entender el conflicto que tiene Palestina con Israel, uno se tiene que remontar a la historia y darse cuenta de dónde vienen esas situaciones. Lo primero, empezamos a definir qué significa un israelita, qué significa un hebreo, qué significa un sionista, un semita, porque hablamos de que hay un grupo antisemita y una persecución antisemita, eso se vivió por allá en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Europa. ¿Qué es un judío? ¿Qué es un musulmán? Todos esos términos es bueno tenerlos claros porque uno así puede vislumbrar entonces de dónde viene Israel y de dónde vienen los palestinos. Comencemos entonces con el término primero, que es el de los hebreos. Alguna vez yo les conté la historia, ¿no? Que antes de Abraham, o sea, hasta Abraham, y incluso sobre sus hijos, ¿no? Hasta sus nietos, todo el pueblo que vivió antes, que fue llamado por el Señor, se denominaban hebreos, porque ellos vivían en esa región. Recordemos que Abraham salió de Ur, de los caldeos, región de los hebreos. Entonces ellos salieron de esa región. Abraham recibe la promesa de parte del Señor que él sería padre de una muchedumbre, ¿no? La promesa de que sería entregada la tierra prometida, él nace con Abraham. Hasta ahí, ya le digo, hasta sus hijos y sus nietos se llaman hebreos. Ahí esa es la denominación. Nace su hijo Isaac y su hijo Isaac tiene otro hijo que se llama Israel, es decir, el nieto de Abraham. A él le cambian Jacob, perdón, a él le cambian el nombre a Israel. Los descendientes entonces de ahí en adelante de Jacob, que ya le cambiaron el nombre a Israel, son los israelitas. Entonces, si nosotros tomamos un paradigma, ¿no? Y los ponemos a los dos, podemos decir que los hebreos y los israelitas son los mismos. Es el mismo grupo, solamente que cambió el nombre. ¿Cuándo cambia el nombre? En el momento en que Abraham recibe la promesa en Jacob, que lo nombra el Señor como Israel, ahí nacen los israelitas. Pero es el mismo grupo, Abraham, hebreos y israelitas. Sigue la historia, no me voy a detener mucho en esto porque después van a venir lo que fueron los jueces, después vinieron los reyes y continuaron el grupo israelita. Desde entonces se llamaban israelitas. ¿Cuándo cambian el nombre? Cambian el nombre con Salomón. Recordemos que Salomón, él le fue nombrado, o a través del pecado que estaba teniendo Israel en ese momento, se le dijo que esa nación se iba a dividir en dos reinos, un reino del norte, un reino del sur. Se dividen en dos reinos entonces. El reino del norte se van 10 tribus, donde está Rubén, donde está, bueno, casi toda la mayoría de ellos, y hacia el otro reino, que es el del sur, se va Judá y Benjamín. Las 10 tribus que van hacia el norte, esas 10 tribus prácticamente se perdieron. Esas fueron dominadas por los asirios. Los asirios llegaron, tomaron dominio de ellos, mientras que en tanto el grupo de Judá y de Benjamín fueron dominados por los babilonios. Este grupo de lo que fue dominado por los babilonios es el que va a regresar a la tierra de Israel. Recordemos que Nehemías un día se dio cuenta, y principalmente Daniel, que había una maldición, o digamos un castigo mejor, de parte del Señor hacia el pueblo de Israel por haberse desviado, y les dijo que iban a pasar una cantidad de años, ¿no?, esclavizados en Babilonia, pero ellos iban a regresar. Daniel se da cuenta de esto, interfieren, hablan con Nehemías también, y con Esdras, que era el sumo sacerdote por entonces, y ellos son quienes entonces van a regresar a reconstruir lo que era Israel, porque estaba destruida. Ese pueblo que regresó, ya les digo, es Judá y Benjamín.
como ellos son los que reconstruyen Israel, toman ese nombre, el de Judá, por eso son judíos. Entonces, cuando hablamos de los judíos, podemos decir es el pueblo que regresó de Babilonia, del cautiverio, y que eran dos tribus, Judá y Benjamín. Ellos regresaron, entonces reconstruyeron Israel, volvieron a habitar la tierra, volvieron a crecer allí como pueblo, y entonces ya cambian su nombre, ya no era Israel completo, sino ya eran los judíos, porque no era sino un grupo. Las otras 10 tribus, esas se perdieron, son tribus que hoy siguen perdidas. Miremos esas definiciones. Hebreo, entonces, es la palabra que fue atribuida en la Biblia por primera vez al patriarca Abraham y significa el que viene de la otra orilla, puesto que cruzó el río Éufrates para trasladarse de Ur de la tierra de los cananeos a la tierra de los cananeos. Entonces esos son los hebreos. Quedamos claros, los hebreos es hasta Abraham, todo ese pueblo que vino antes ese pueblo que seleccionó el Señor hasta Abraham, se llamaban los hebreos por la ubicación que ellos tenían. Cambian después a israelitas, dice ahí, descendientes de uno de los 12 hijos de Jacob. Jacob, entonces se le cambia el nombre a Israel y toda esa descendencia que viene allí, entonces toman el nombre de él. Por eso son los israelitas, pero sigue siendo el mismo grupo. Los judíos son pertenecientes al grupo que regresó del cautiverio de Babilonia a Israel. De esas dos tribus que eran Judá y Benjamín, que regresan y reconstruyen lo que es Israel, es donde nacen los judíos, porque vienen de Judá, pero sigue siendo entonces el mismo grupo. No es el Israel completo, porque hay 10 tribus que no regresaron, que se perdieron y hasta hoy en día siguen perdidas, no las han encontrado. El sionismo, que es una ideología que seguramente ustedes habrán escuchado últimamente, que se menciona. ¿Qué era el sionismo? Es una ideología y es un movimiento nacionalista que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío, preferentemente en la antigua tierra de Israel. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del Estado de Israel. El sionismo apareció en Europa central y oriental a finales del siglo XIX y su fundador fue un periodista austrohúngaro llamado Theodor Herzl. Miremos entonces cómo es la situación. Israel ha sido destruida durante muchas ocasiones. Una fue allá cuando el tiempo de Babilonia y demás, eso fue más o menos 450 años antes de Cristo, que fue la primera destrucción. El Señor le había dicho a Abraham, mira, esta es la tierra que te voy a entregar, esta va a ser tu pertenencia. Ellos tomaron ese lugar, se asentaron allí, ¿no? Y creció Israel. Israel es destruida cuando son dominados por los asirios y por los babilonios. Ya les digo, más o menos 450, no tengo la fecha exacta, pero más o menos 450 antes de Jesucristo es esa invasión. Me parece que el grupo de las 10 tribus, ellos fueron un poco antes, como el 700 antes de Jesucristo, pero más o menos esas son las fechas. Es destruido Israel por primera vez, ¿no? Se destruye incluso el templo del Señor, el primer templo que nosotros escuchamos, el que construyó David y Salomón. Queda en ruina lo que es Israel. Esdras, Nehemías y compañía, incluso Jeremías, ayuda, reconstruyen Israel. Es la primera reconstrucción que tiene Israel después de haber sido borrados. Cuando ellos están allí, ¿no? Logran tener nuevamente su imperio. Vuelven bueno, imperio entre comillas, pero digamos Israel, que vuelve a nacer como una nación, como judíos, vuelve y les cae a ellos una serie de grupos que los atacan. Muestra a ver si tengo por acá, porque me gustaría avanzar. Bueno, de pronto lo tengo más adelantico. Ya definimos sionismo, de pronto déjenme, me voy a detener ahorita un tantiquito más adelante. El semita, ¿qué era el semita? Porque ese es otro de los términos que se menciona por allí. El semita son los descendientes de Sem, que fue uno de los hijos de Noé. Recordemos que Noé fue uno de los que entró allí al arca, ¿no? Y llevó a 3 hijos, Jafet, Can y Sem. Sem
es el de los cuales están descendiendo este grupo que se llaman los semitas. Hoy en día, obviamente, atacan a ese grupo, son antisemitas, sobre todo, ya le digo, si ustedes buscan la Segunda Guerra Mundial, se hablaba mucho del antisemitismo, y cuando se hablaba del antisemitismo, era justamente de los descendientes de los hijos de Noé. Musulmán. ¿Quién es el musulmán? Porque ese entra también parte en lo que es esta situación. Ay, perdón, me fui. Musulmán. Es una palabra de origen árabe que significa el que se entrega voluntariamente, ¿no? Y se entrega voluntariamente es a un Dios. La palabra muslim significa el sometido o entregado a la voluntad de Dios. Así que todo aquel que ha aceptado la sumisión a Dios puede ser llamado musulmán. Por eso profetas anteriores a Mahoma, como Abraham, Moisés, Jesús, incluso la Virgen María y otros, son considerados musulmanes por ellos por haber aceptado la sumisión a la voluntad divina. Ese es el término de musulmán. Los musulmanes nacieron en el siglo VII después de Cristo. Ellos no tuvieron ningún paradigma anterior. Esta religión, o ellos se basan en el Islam, que es la religión de ellos, viene justamente, la toman de Abraham, ¿no? De los fundamentos de que son ellos, pero reciben ciertas revelaciones de un profeta, Mahoma, al cual ellos llaman, y es el que les empieza a dictar una forma de comportamiento distinto. Esta doctrina mezcla mucho lo que es la política con la religión, muy distinto a otros términos como por ejemplo los cristianos, que no se adentran mucho en esa situación. Ellos sí lo adentran. Es practicada por los musulmanes, su Dios es Alá, su profeta es Mahoma, el Corán es su libro sagrado, y los seguidores de esta religión practican durante un mes al año el Ramadán, que consiste en un ayuno durante las horas del día. Esos son los musulmanes. Entonces digamos que nosotros tenemos ya esos grupos definidos. Sabemos que es un judío, sabemos que es un hebreo, sabemos que no es un israelí, sabemos que es un sionista, sabemos que es un musulmán, sabemos que es el islamista, ¿no? Practicante del Islam. Entonces digamos, ya uno empieza a tener esas definiciones y sabe dónde están esos grupos. Vamos a mirar más adelantico de dónde vienen los palestinos, porque hasta ahora no han aparecido los palestinos en ninguno de estos lugares. Miremos entonces cómo nace la historia de Israel, o cómo Israel le es entregada una región. Si vamos a Génesis capítulo 12, permítanme aquí, voy a ir aquí, Génesis capítulo 12, y voy a leerme del 1 al 5. A ver, los voy a poner aquí para que ustedes me acompañen. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su hijo, su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegar. Esta es la promesa que está recibiendo Abraham, y obviamente, digamos, el pueblo de Israel que desciende de él, de parte de Dios. Les está entregando un terreno, una llanura. Les dice, los voy a llevar, les voy a entregar un lugar, y ese lugar será para tu descendencia, será el lugar para ti. A ver, convengamos una cosa. En ese tiempo, la mayoría de pueblos eran nómadas. Es decir, no había propiedades. Casi que no se podía decir la propiedad de este era esta o aquella o lo demás, porque la mayoría de pueblos eran nómadas. Nómadas quiere decir que ellos estaban en época de verano en un lugar, después se movían a otro, después se movían, dependiendo de la situación, del clima, muchas cosas, ellos se iban moviendo. Algo así como un gitano, digamos, para el término español.
Esos grupos se iban moviendo y entonces no tenían sitios fijos, no tenían terrenos fijos donde localizarse. Cuando el Señor llama a Abraham, Él le cambia totalmente el chip, ¿no? Le cambia la situación y le dice, ya no van a ser, ustedes no van a ser un grupo nómada, no van a andar de lugar en lugar, de tierra en tierra, sino yo les voy a entregar un lugar donde ustedes van a permanecer por siempre. Tierra que fluye leche y miel. Le prometió a Abraham que les iba a entregar. Y lo llevó a una región que según dicen era una región que era llena de lodazales, de piedras, de montañas. Era una tierra inhóspita, según se dice, ¿no? De acuerdo a la historia que se muestra de lo que fue Abraham a conquistar. Y esa tierra entonces se paró y le dijo al Señor, mire hasta donde usted pueda ver. Y esta tierra le será entregada a usted. Es decir, ahí nace el lugar. Ese territorio que vemos, ese que hoy, por el cual se está luchando Israel, que es toda la región de Canaán, si ustedes siguen mirando allá hacia adelante, va a ver las instrucciones. Irán de Harán, hay una región que se llama Harán, irán a Parán, irán a otros lugares, les da como una delimitación. Es toda la región que hoy está ocupando Israel. Esa le fue señalada por el Señor a Abraham y le dijo, esta es tu tierra, esta será la cual ustedes van a tomar como posesión. Esa es la primera promesa que recibe Abraham. A Abraham le nacen dos hijos. Uno que es Ismael y otro que es la promesa que va a ser su hijo Isaac. Ismael, mirámoslo, eso está en Génesis capítulo 16. Génesis 16. Versículos 1 y 2 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendrá hijos de ella. Y Abraham no se hizo del rogar, sino que atendió el ruego de Sarai. Y en el versículo 10 y 12 de ese mismo pasaje dijo: le dijo también el ángel de Yahweh: multiplicaré tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Yahweh: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Yahweh ha oído tu aflicción. Esta es una promesa que entonces recibe igualmente Abraham de parte del Señor. No podía la esposa por alguna circunstancia, no podía ya tener hijos en un comienzo, ¿no? Porque el Señor después hace el milagro. Ella preocupada, entonces le dice a Abraham: no, pues tenga un hijo para que tengas descendencia con mi esclava. Él se llega a Agar y le nace un hijo que se llama Ismael. Es el que nace, pero el Señor no lo dejó allí, sino le dijo a Agar: mira, ese hijo que tú has engendrado y que has tenido hoy, dijo, igualmente será padre de una multitud. Hoy en día, los descendientes de Ismael son llamados ismaelitas, o también son llamados los de todos los países árabes. Los descendientes de los árabes son descendientes de este hijo, de Ismael, igualmente, una nación grande, igual como el Señor se lo prometió, iban a ser. Pero le da la otra promesa, que es la de Jacob. Jacob, en el capítulo 35, versículos 9 al 12, le dice: y apareció otra vez a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo: tu nombre es Jacob, y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó a su nombre a Israel. Y también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Voy a leer hasta el 12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré también a ti y a tu descendencia. Después de ti daré toda la tierra. Y si leemos ahí mismo en Génesis 35. A ver aquí. Génesis 35. Y miramos el versículo 22 al 26. Vemos entonces allí la promesa de los hijos. Aconteció que cuando moraba Israel
o sea, Israel, o sea, Jacob, en aquella tierra. Fue Rubén y durmió con Bila, concubina de su padre, la cual llegó a ser Israel. También ahora los hijos de Israel fueron 12, y ahí los empieza a nombrar. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito, Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar. Los hijos de Raquel fueron José, Benjamín, los de Bila, tal, tal. Ahí están los 12 hijos. Si ustedes miran esos versículos que están allí en Génesis 35, ustedes van a ver, ahí están los 12 hijos de Israel. Ellos son los que van a construir lo que va a ser después el pueblo de Israel, porque estas son las 12 tribus que reciben la promesa del Señor. Entonces empecemos a saber de dónde viene la promesa del pueblo de Israel, de una nación. Nace de Abraham, un lugar que estaba inhabitado, inhóspito. El Señor llama a Abraham y le dice: te voy a dar esta tierra, toda la tierra que tú ves la vas a poseer y la daré a tu descendencia. Con Isaac no logran la promesa, pero con su nieto, que fue Jacob, ahí se nace la promesa y nace el pueblo de Israel. Ellos son los que van después a dominar esa región. Ellos van a crecer en según entiendo, pasan como más de 400, 500 años. Obviamente se multiplican mucho, ya la nación de Israel empieza a ser grande. Hubo un tiempo de escasez, y en ese tiempo de escasez tuvieron que salir hacia Egipto. Resulta que el hijo menor de ellos, que el hijo menor de Jacob había sido vendido, que fue José, él estaba en Egipto. Él es quien los recibe allí en Egipto a todos sus hermanos, y estando allí, siendo esclavizados por el pueblo de Egipto, recibe nuevamente la promesa de Dios, la misma que le había dado a Abraham. Recuerde que Abraham le dijo: te voy a dar una tierra, pero ellos estaban ahora esclavos en Egipto. Llama a Moisés y le dice: he escuchado a mi pueblo y yo no me he olvidado de la promesa. Le dice al pueblo de Israel y a Moisés: guíalos a la tierra que fluye leche y miel. ¿Hacia dónde era? Al mismo lugar donde Abraham había estado. Esa misma región, lo que hoy en día está abarcando lo que es Israel, nuevamente el Señor les dice: los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a esa región. Eso está en Éxodo capítulo 6, donde está la promesa. Mirámoslo a ver. Éxodo 6, los versículos del 1 al 8. Bueno, está toda la promesa allí de lo que el Señor le dice. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y les dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual ellos habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, los libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Versículo 7. Los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Dios, que os sacó debajo de tareas pesadas en Egipto, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que se la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Yahweh. Esa es la promesa que el Señor entrega entonces nuevamente al pueblo de Israel. Ellos habían salido, habían emigrado, ya le digo, por cuestiones de hambres, en aquel tiempo, ¿no?, de sequías, tuvieron que llegar a Egipto, fueron esclavizados, pero el Señor dice: yo me acuerdo de mi pacto, yo les hice un pacto, se le hizo un pacto a Abraham. Les dije que esta tierra les iba a pertenecer a ustedes. Por tanto, llamó a Moisés y le dijo: los llevaré nuevamente a esa tierra. Ahí está la promesa nuevamente reflejada de que le pertenece al Señor. Josué es quien entra liderando, porque Moisés no va a entrar. Josué es el que entra liderando a conquistar nuevamente esa tierra. Esa tierra, obviamente, como Israel la había abandonado, pues habían llegado un grupo de personas ya y las habían tomado. Entre ellas los cananeos, los amorreos, todo este grupo de personas los habían tomado, ¿no? Esa región que Israel un día la había recibido por herencia, pero que la habían abandonado. Llegaron ellos
pelearon contra algunos de esos pueblos y reconquistaron la tierra que a ellos les pertenecía y que el Señor hacía cientos de años atrás se la había prometido y se la había entregado a Abraham. Dividieron la tierra. El mapa, perdón, no se lo tengo puesto. Ahí en el mapa que ustedes pueden observar, ahí está cómo se dividieron, ¿no? Esa región. Rubén por un lado, Manasés por el otro, Neftalí en otro, Isaacar, Manasés, Efraín, todos recibieron un pedazo de tierra exceptuando Leví. Los demás, todos recibieron un pedazo de tierra dividido. Ahí quedó Israel anclada en ese lugar. Bien, vamos a la siguiente sketch. Pasan los años, ¿no? Surgen jueces que gobiernan Israel, después vienen reyes, entre ellos David y Salomón, que fue el último. Salomón, a consecuencias del pecado que se había presentado allí en ese lugar, el Señor les mandó un profeta que les dijo, el reino se va a dividir. La primera de Reyes, capítulo 11, miremoslo brevemente, primera de Reyes 11:9. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 29 al 33. Vea lo que dice. Le voy a poner por acá. Aconteció pues que en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estando ellos dos solos en el campo, tomando Ahías la capa de nuevo que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Le dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido en todas las tribus de Israel. En este capítulo es donde vemos cómo Israel está siendo revelado a través de un profeta que iban a ser dividido el reino. Un reino con 10 tribus, otro con dos tribus. Y a la vez ellos iban a ser subyugados por unos grandes imperios. El caso del reino del norte, que la capital fue Samaria. Samaria, hay que tener en cuenta que Samaria y Judea, ¿no?, están mencionadas allí. Samaria y Judea es hoy en día lo que es Cisjordania, que es el otro pueblo o la otra región que los palestinos están reclamando, que dicen que es de ellos, que es Cisjordania. Este reino le pertenecía, era al reino del norte, era Samaria y era Judea. Entonces ese reino fue el que fue cautivo con los asirios. Ahí está la fecha, vea, no estaba muy lejos, 722 a.C. Y el reino del sur, que cayó prisionero en el 586 por el imperio neobabilónico. Entonces salen divididos, se rompieron en dos se rompió Israel, ¿no? Se dividió en dos y los dos fueron cautivos a un determinado lugar. Israel desaparece nuevamente, entonces fue destruida la ciudad, fue destruidos los pueblos, incluso el templo del Señor fue destruido. Por segunda vez, mire, Israel vuelve a quedar sin nada, sin tierras, sin ir a ningún lugar. Más adelante aparece un profeta que se llama Nehemías, ¿no? Ya lo leímos. Y Esdras aparecen allí, van y hablan en aquel entonces con Ciro, ¿no? Y él les entrega ciertas cartas y les dice, ok, pueden regresar si quieren, reconstruyan a su ciudad nuevamente. Y ellos regresan, es decir, Israel vuelve y conquista el pedazo de tierra donde los habían sacado. Vuelven y la conquistan. Eso está en Esdras. Lo miramos rápidamente. Esdras capítulo 1. Capítulo 1. Y miren los versículos. Permítanme, lo pongo acá. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito que todo reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo,
sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifíquese la causa de Jehová Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Es de la promesa entonces que recibe. Mire que el Señor mueve incluso hasta los reyes de otros reinados, de otros imperios, los movió, y ellos son los que envían al pueblo de Israel. Si alguno existe que pertenece a ese pueblo, dice, suban y reconstruyan otra vez su ciudad. Y ellos lo hacen, van y reconstruyen nuevamente a Jerusalén. Y a todo lo que es el pueblo de Israel, nuevamente vuelven a tener su terreno. Ese imperio no duró sino unos pocos años, realmente, lo que era Israel. Duró unos 200 años quizá, por ahí, no fue muy largo el tiempo. Porque enseguida les cayó el imperio medio persa. Después de eso vino el imperio de Alejandro Magno, que dominó toda esa región y de a pedazos los fueron destruyendo, ¿no? Fueron arrancando otra vez ellos como nómadas de lugar en lugar, no fueron teniendo lugar donde quedar, desplazados nuevamente de la tierra que les habían dado, hasta que finalmente llega el Imperio Romano. El Imperio Romano, recordemos que ellos reconstruyen nuevamente el templo de Jerusalén. Fue reconstruido el templo donde iba nuevamente el pueblo de Israel. E Israel tenía una región, recordemos, tenía la región que era de Samaria, de Judea. Toda esta región nuevamente le pertenecía, con la capital obviamente que era Jerusalén, ¿no? Y Belén, que fue el sitio donde nació Jesucristo, que le pertenecía a Israel. Hoy Belén pertenece a Cisjordania. O sea, ya es una región donde están los palestinos hoy en día asentados. Pero entonces era toda una región que le pertenecía al pueblo de Israel. En el año 70 ocurre lo que el Señor había profetizado. El pueblo de Israel nuevamente es subyugado, es atacado, y otra vez volvieron a perder su terreno. Tuvieron que huir de Jerusalén, de Israel, tuvieron que salir hacia otras naciones, perseguidos. Los mismos apóstoles fueron a otros lugares, ¿no? Y murieron en diferentes lugares, porque Israel volvió a perder su lugar. Eso duró durante años, años, años. No me voy a extender durante toda esa historia porque es bastante larga. Lo único que les quiero mencionar es que Israel se quedó totalmente sin tierra. Todos los años, de ahí en adelante, ¿no? Del año 70 en adelante, hacia acá, empezaron los judíos con ese regreso, a ver si podían volver un día a su tierra, porque empezó el odio hacia el pueblo judío. Ellos no podían estar en ningún lugar. En Europa fueron perseguidos en muchos lugares. Recordemos cómo en la Segunda Guerra Mundial fueron casi 6 millones de judíos flagelados, muertos, ¿no? Y la persecución fue total. Incluso estaba viendo un documental donde los mismos judíos mencionaban que parecía que como que con la Segunda Guerra Mundial, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, habían quedado libres y que entonces los judíos podían andar tranquilos. Y ellos decían, qué mentira más grande que eso ocurrió. Porque después de que nosotros fuimos liberados de Polonia, de los guetos de Alemania, de los guetos que estaban en otros lugares, después de que fueron liberados, ningún país del mundo quiso aceptarlos. Ellos se quedaron sin tierra. Alemania no los quería, Francia no los quería, Italia no los quería, Inglaterra no los quería. Los empezaron a perseguir. E incluso Estados Unidos, que se nombraba como la ganadora de la Segunda Guerra Mundial, no los aceptó. Los empezaron, dice, a echar en barcos, ¿no? Una cantidad, dice que los entraban como animales, los transportaban en camiones encerrados para que no se pudieran escapar, los echaban en barcazas, iban y los botaban en la tierra que supuestamente era de ellos. O sea, el pedazo allá de Israel, allá iban y los botaban. Dice que fue una persecución tenaz. A raíz de esto es que entonces nace la Organización de las Naciones Unidas en 1948 y dice, ¿sabe qué? Para que los judíos no estén perseguidos, démosles un pedazo de tierra. Resulta que donde estaba Israel, o donde había sido la tierra de Israel, había un grupo que estaba viviendo. Ese grupo era un grupo de árabes. Ellos son los palestinos. Los descendientes de esos grupos de árabes, ellos estaban en esa región viviendo, pero era una región que alguna vez le perteneció a Israel, solamente que los habían sacado de su casa.
y ahora los estaban regresando y los estaban botando allí. Empezó el conflicto ahí entre los palestinos que estaban ya en ese lugar y todos los judíos que estaban votando, enviando nuevamente de regreso. Ahí comenzaron los conflictos. Para evitar esos conflictos, 1948, el 15 de mayo, la ONU se reúne y dice, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, démosle un pedazo de tierra aquí a los palestinos y la otra démosela aquí a los israelitas. Obviamente se firmó el pacto. David Ben Gurión, que era el presidente o el mandatario de Israel en ese momento, es quien firma ese pacto, pero él mismo dijo, este es un pacto de sangre, porque realmente ni los palestinos van a aceptar que nosotros vengamos a estar aquí en la tierra que supuestamente a ellos les pertenece o donde ellos viven, ni nosotros queremos tampoco tomar esta tierra que ha sido nuestra y compartirla con alguien. Y efectivamente, dicen que al otro día, 24 horas después de haber firmado el pacto, empezó una guerra. Imagínense, no duró ni un día la paz allá en lo que es la región de Israel. Se formó una batalla, no sé cuánto tiempo duraron, y de ahí en adelante siguieron muchas. En 1964, 67, hubo la guerra de los 6 días, después hubo la guerra de Yom Kippur que llamaron. En fin, de ahí en adelante han habido una cantidad de guerras, pero estrambóticas. Palestina, obviamente ellos diciendo, esta tierra nosotros la teníamos, nos pertenecía. Israel diciendo, nosotros era nuestra, ustedes vinieron y la invadieron, ahora queremos reconquistarla. Y es un punto donde no han llegado hasta hoy a un acuerdo. Siguen las disputas, siguen las peleas. ¿Quién es quién? ¿Quién es el dueño entonces de esa región? Si nosotros miramos la historia, tenemos que decir que Israel fue la que la conquistó desde hace muchos, más de 6.000 años, con Abraham, cuando salió de Ur. Ellos conquistaron y Dios les entregó esa tierra. Lo que pasa es que a Israel lo sacaron, a los judíos lo sacaron, ellos se quedaron sin ese lugar. Y cuando ellos salieron, vino un grupo, invadió esa región y ahora ellos no se quieren ir. Entonces ahí está la disputa de saber a quién le pertenece ese lugar. Hemos visto las noticias, nos hemos dado cuenta, muertes todos los días, hospitales que han atacado, escuelas, todos los lugares. El presidente o el primer ministro de Israel ha dicho que él no va a detener hasta no destruir a lo que es ese grupo guerrillero o islamista que es Hamas. Y del otro lado, obviamente, ellos también reciben el apoyo de países como Irán, como todos esos países árabes, porque al fin y al cabo ellos son, como lo vimos anteriormente, ellos son islamistas todos. ¿Dónde va a terminar el conflicto? Realmente es muy difícil vaticinar qué va a pasar, porque Israel está dispuesto a recuperar su tierra y los palestinos están dispuestos a no abandonarla. No sabemos dónde va a terminar esta situación. Tenemos que ir a algunas cosas que nos dice la Biblia acerca de los dos pueblos, profecías que hay escritas sobre ellas. Palestina proviene del antiguo pueblo de los filisteos, que son mencionados en la Biblia y otros antiguos textos como nativos de la faja costera al sur de Palestina histórica y Fenicia. Como les dije anteriormente, esos pueblos, como los filisteos, como los amorreos, como todos esos pueblos que existían por allá en ese tiempo, ellos no tenían un lugar fijo, eran nómadas. Eran pueblos que iban de un lado a otro. Por eso los filisteos los encontramos en diferentes partes de la Biblia. Un día estaban batallando por allí y resulta que Israel los derrotaba y pasaban otros años y cuando uno volvía a ver otra guerra con los filisteos, volvían los filisteos y parecía que no se acababan. Uno mira todo el Antiguo Testamento y los acababan por un tiempo y volvían a resurgir, ¿no? Era por eso, porque es que el pueblo de los filisteos no tenían un lugar fijo, un lugar donde vivían, sino ellos eran nómadas, andaban de un lugar a otro. Y siempre que se encontraban entonces sobre esa región, pues se encontraban obviamente con los israelitas, que ellos sí defendían el territorio que a ellos le pertenecía. Entonces, si los palestinos, como dicen, descienden de los filisteos, tenemos que optar que los filisteos no tenían tierra, era un pueblo nómada. Esta era integrada por inmigrantes vinculados a los pueblos del mar.
que se asentó en el territorio conocido como Canaán y durante la transición de la edad del bronce y del hierro aproximadamente en el siglo XII a.C. Formaron una confederación de 5 ciudades: Pentápolis, Filistea, Job y Gaza, y adoptaron costumbres cananeas y se convirtieron en la potencia dominante de la región durante el siglo IX y X antes de Cristo. Eso fueron destruidos después, recordemos que ellos también fueron destruidos incluso por los egipcios. Los filisteos fueron un pueblo originario del bronce reciente, del cual existen testimonios en diferentes fuentes textuales, como las egipcias, las hebreas, las asirias. O sea que en realidad los filisteos sí existieron, no, eso no se niega, ¿no? Existen los documentos de que ellos existieron. Los documentos más antiguos que harían referencia a los filisteos son los documentos egipcios sobre los pueblos del mar, donde se mencionan los parasitú, transcrito convencionalmente como Peleset, junto a otras poblaciones hostiles a Egipto. Se menciona que eran un pueblo que vivía al lado del mar. Si nosotros miramos la franja de Gaza, que es la que le entregó, a ver si yo me regreso aquí un tantico, ustedes miran ahí en el cuadrito, acá yo les estoy mostrando, ustedes pueden ver la región de Gaza es esa, está junto al mar. Por eso los filisteos se cree que era un pueblo que se aferraba a lo que era la costa del mar y andaba sobre las costas del mar. Por eso llegaba hasta abajo, hasta la parte de Egipto. Ahí vemos a Israel en los diferentes lugares, ¿no? Como estado. 1946, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, miremos que los palestinos dominaban toda la región. Esa era la región de los palestinos. En 1948, que ya les digo, es cuando se firma el tratado, deciden que no, que Israel le van a dar esa parte que ven ahí ustedes un poco más oscura, la más clarita, se la dejaron a lo que son los palestinos. Hoy en día, Israel ha invadido mucho más esa región. En 1967, ellos tomaron posesión incluso de lo que fue la península del Sinaí, los montes de Golán al lado de Turquía. Después de esa guerra fue que hicieron un tratado y Israel decidió regresar a Egipto, la península del Sinaí, todo ese lugar, decidió regresar de ese terreno, pero a contrapuesta de que Egipto aceptara a Israel como nación, porque Egipto no la había aceptado. Egipto acepta, firman un tratado y Israel es aceptada como nación dentro de los países árabes a partir de entonces. Pero ellos devuelven entonces toda esa región del Golán y toda esa parte de la parte sur que ellos habían tomado ya. Ellos la devuelven y solamente dejan a Cisjordania, ¿no? Que ya les digo, es Samaria, ahí está también Belén, parte de Jerusalén, que hoy sigue dominada por los palestinos. Les dejan esa región y lo que es la franja de Gaza en el otro extremo. Esa es como está la situación hoy en día. Bueno, entonces ya sabemos quiénes son los filisteos. Como ya se me acaba el tiempo, entonces terminemos por mirar qué dice que va a pasar con Gaza e Israel en el futuro. ¿Qué va a pasar con estas dos naciones? Si miramos a Gaza, vayamos a Sofonías. Vamos a Sofonías en el Antiguo Testamento, profeta Sofonías. Hay allí una declaración acerca de lo que va a pasar con Gaza, que es la región, la franja de Gaza, donde hoy están los combates más grandes, donde está sentado Hamas, ¿no? Donde están luchando hoy fuertemente, allá donde hubo hace como 2 o 3 semanas el ataque de Hamas, ¿no? Que destruyó a una gente que estaba en una fiesta y incluso. Sofonías capítulo 2, ¿vemos? Versículos 1 al 6. Miren lo que dice. A ver, lo voy a poner acá para que lo puedan leer. Dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Yahweh, antes que el día de la ira de Yahweh venga sobre vosotros. Buscad a Yahweh todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia y buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Yahweh, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, y saquearán a Asdod en pleno día, y Ocrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Yahweh es contra vosotros, oh Canaán,
tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y el versículo 6 dice, y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Ya les mencioné que aquí obviamente dice que habla del mar y que será sobrepasado, serán destruidos, incluso que no quedará ningún morador. Y habla de las costas y esto, porque es que esa región, ya les mostré, aquí la vuelvo a mostrar, esa región de Gaza, aquí, esa región de Gaza, si ustedes la miran, está contra el mar, ¿no? Entonces, hay uno toma relación de que cuando le dice la palabra de Dios que ellos que están junto al mar serán entonces llevados, destruidos, serán exterminados. Esa es una profecía que existe sobre Gaza, ¿no? Al final de los tiempos, la región de los filisteos. Hay otra en Amós, capítulo 6. Amós, capítulo 6. Y leamos el versículo 6 al 8. Mire lo que dice. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que entregaron a los placeres. Yahweh el Señor juró por sí mismo, Yahweh, Dios de los ejércitos, ha dicho, abominó la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Amos capítulo 1, versículos 6 al 8. Eso es lo que estamos leyendo acá. No, no es la que hemos leído. Les engañé. Ahora sí la tengo. Así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón. Y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá. Así ha dicho Jehová el Señor. Esas son las palabras que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que están dictadas para Gaza. Para muchos, esta región seguramente va a ser destruida de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. No quedará ni rastro. Dice que será vertedero para las ovejas y para cuidado para ellos. Eso en relación a Gaza. ¿Qué pasará con Israel? Pues nosotros tuvimos un estudio, recién lo terminamos ahorita, el martes, acerca de los 2 testigos. Y yo les mencioné ese día que cuando el pastor nos da a nosotros el estudio para que nosotros lo hagamos, uno empieza a ver cosas por allí, pero también uno va analizando las cuestiones que están, cómo se están presentando. En uno de esos análisis, una noche, llegué hasta este capítulo de Apocalipsis 11, 8, donde se habla de los 2 testigos. Lo voy a poner aquí para que ustedes lo lean. Dice, y sus cadáveres, hablando de los 2 testigos, estarán en la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y yo jamás le había prestado atención de la gran contradicción que hay en este pasaje. Si ustedes lo miran, hay una contradicción del cielo a la tierra grandísima. Porque está hablando de la ciudad donde fue crucificado nuestro Señor, obviamente en Jerusalén. Está hablando de la ciudad santa, la ciudad que fue elegida por el Señor, ¿no? La ciudad amada. Cuando nosotros vemos a Jerusalén, nosotros la relacionamos incluso con Sión, que es la ciudad del Señor. De hecho, si nosotros vamos ahí a Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, mire lo que dice Juan, dice, y vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa. Cuando nosotros miramos siempre a Jerusalén, nosotros la miramos como la novia perfecta del Señor, ¿no? Como ese lugar o ese sitio que el Señor eligió y que la tomó para posesión de ella. Sin embargo, cuando nosotros leemos ahí, en este lugar que dice, ¿no? Hablando de Jerusalén, que lugar, mire cómo la compara en ese momento. Dice, lo primero que está mostrando allí, la muestra como la gran ciudad, la grande ciudad. Y si nosotros vamos
ahí mismo en la Biblia, ahí en Apocalipsis, a mirar cuál era la gran ciudad, a cuál es la gran ciudad que siempre se refiere la palabra del Señor. Ahí mismo, en Apocalipsis 18, en el versículo 10, vea, dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay de la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Cuando hablamos de la gran ciudad, cuando se menciona la gran ciudad, nosotros siempre hacemos relaciones a Babilonia. Siempre fue llamada, si ustedes van al Antiguo Testamento, siempre la gran ciudad fue Babilonia. Y mire Babilonia cómo termina. Apocalipsis capítulo 17, el versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito está, el gran misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Cómo está calificando a Babilonia? Pues a Babilonia la está tildando como la ramera, o sea, la que se prostituye con una cantidad de dioses, muchos dioses. Si nosotros miramos toda la tradición que tuvo Babilonia, ofrecían los hijos a Moloch, ofrecían los hijos a Astartete, ofrecían a... ¿Cuántos dioses no tenía Babilonia? Una de las cosas que más se le persiguió a Babilonia era la idolatría, ¿no? Por eso se caracterizaba Babilonia. Era la idólatra. Y aquí está diciendo Babilonia, la madre de las rameras, caerá un día. O sea, esa ciudad de la idolatría caerá un día. ¿Qué más? Pero ya le digo, lo que me llama la atención es que a Israel a la que le está dando esos calificativos, porque está hablando desde Israel y le dice, la gran ciudad, la que está allí, la que espiritualmente se llama Sodoma. Y cuando nosotros hablamos de Sodoma, estamos hablando es de una ciudad donde el pecado sexual fue grandísimo. Génesis capítulo 18, ustedes lo pueden leer allí. Génesis 18, ustedes van a encontrar cómo Sodoma cayó en gran pecado y sobre todo pecado sexual. Ese era el pecado. En Judas capítulo 7, miramos ese 7, Judas 7, miren lo que dice. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas habían fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo. Pecados sexuales que van en contra de la naturaleza, seguramente relaciones sexuales no permitidas con algún tipo de cosas o incluso de animales. Por eso fue condenada Sodoma. Y la última característica que le da allí a Jerusalén es la de Egipto. ¿Y qué era Egipto? Cuando hablamos de Egipto, es salir del pecado, es abandonar ese tipo de situación de esclavitud que vivía el pueblo de Israel. Entonces, mire, como les digo, la gran contradicción que hay allí. Si ustedes no la habían notado algún día, como yo igualmente no la había notado. Está hablando de Jerusalén porque dice el lugar donde nuestro Señor fue crucificado, dice, la está declarando, es Jerusalén. Y sin embargo, mire, la compara, los calificativos que le da es como la gran ramera, o sea, Babilonia, como la Sodoma, la tierra perdida por cosas sexuales, y además como la Egipto, la ciudad del pecado, la ciudad de la esclavitud. Yo no sé cómo así, porque el Señor está comparando, o la visión que está viendo el apóstol Juan es de una ciudad con unos calificativos realmente desastrosos. Miramos que esta es una visión futurista, es decir, es Jerusalén, y Juan la está viendo allá, y la está viendo llena de ídolos, una Babilonia entregada a los ídolos. Y ustedes pueden mirar cómo Jerusalén hoy en día es el centro, es la meca de las religiones. Se supone que es la ciudad de Yahweh, la ciudad de nuestro Dios, y sin embargo allá hay religiones de todo tipo. Incluso vayan en Semana Santa, miren en Semana Santa cómo está esa ciudad, llena de ídolos por todas las calles, llena de muñecos, gente entregada a la idolatría. Es la Babilonia moderna, y Juan la vio allá, entregada como una Babilonia. Segunda característica, la vio como una Sodoma. Les mencioné que no hace mucho allá hubo un evento, o existe anualmente un evento donde toda la comunidad LGTB se reúne. Ustedes lo pueden mirar por allí por las redes sociales. Eso no es historia que nosotros nos estamos inventando. Ustedes las pueden ver. Israel es el lugar donde hay más libertad para que las personas tengan sexualmente abiertas a lo que sean. Incluso
existe una ley desde el 2006 donde el gobierno tiene que pagar esos eventos. Es decir, la gente paga por esos eventos. Y ustedes lo pueden ver allí. Entonces, si uno mira y ve que Jerusalén, lo que vio Juan, la vio así destruida, ¿qué visión podemos tener de Jerusalén hacia el futuro? Una ciudad totalmente llena de pecado, llena de idolatría, llena de pecados sexuales, de todo tipo, esclavitud, lo que sea, incluso esto de las guerras. Esa es la Jerusalén que se ve. Ya para terminar, un datico. Hace un tiempo yo eh, les mencioné que la ciudad de las siete colinas, que se nos menciona aquí en el Apocalipsis. Y nosotros hemos escuchado siempre que la ciudad de las siete colinas es Roma, por muchas de las características que se muestran, ¿no? Porque Roma está rodeada por esto, por las características que tiene un papa y esto y aquello, muchas otras cosas que se mencionan. Sin embargo, en ese estudio, yo les mostré que alrededor del mundo hay 7 ciudades, si la memoria no me falla, 7 o 9 ciudades que están asentadas sobre 7 colinas, no solamente Roma. Y hay una que está en Rusia, hay una que está en Estados Unidos, hay en diferentes lugares ciudades que están asentadas en 7 colinas. Pues me sorprendió a mí también cuando hice ese estudio que una de las que está asentada en 7 colinas es Jerusalén. En ese momento dije yo, no, pues es que Jerusalén no, ¿cómo vamos a hablar de Jerusalén? Que va a ser la ciudad que va a ser destruida. Mire, después de que yo veo la visión de Juan y miro esto, me quedo ya dudando, pensando si Jerusalén no entra a formar parte de que pueda ser esa ciudad de las 7 colinas, la ciudad del pecado, la ciudad que se llenó, ¿no? Dice la palabra de Dios, se llenó con la sangre de los mártires y hoy en día mire hacia dónde va. Entonces esto es cosa para pensar y darnos cuenta hacia dónde van las cosas. Historia de Israel, historia de Palestina. Como dice la palabra del Señor, no nos queda más sino que orar. Orar porque Israel, el Israel espiritual, al fin y al cabo, es el pueblo elegido por el Señor. Y nos queda orar por ellos. No orar por la guerra, no orar por la destrucción, porque al fin y al cabo, del otro lado, hay también familias, hay también niños, hay también gente que seguramente se acerca a Dios. De hecho, según dicen que entre medio de ese pueblo palestino hay gente que cree en Yahweh, ¿no? Que se acerca a Dios. Eh, entonces, y uno no puede orar a favor de unos y otros en pos de la guerra. Tenemos que orar es en pos de que haya una conversión espiritual dentro de esa región y entre esos pueblos. Nos queda ese llamado. El Señor dice que bendigamos a nuestra Israel espiritual, que bendigamos ese pueblo, el pueblo que Él eligió, y seguramente nosotros también seremos bendecidos con ellos. Nuestro llamado es ese, y en esta noche solamente hemos querido mostrar un poquito de la historia, de dónde viene Israel, de dónde viene Palestina y por qué existe hoy en día ese conflicto allá en ese lugar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos ojalá pronto en cualquier lugar. Dios les bendiga y hasta siempre.